Yo mis chapines, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos al episodio número 5 de toda esta serie por videos en Guatemala. Y me atrevería a decir que es el episodio más importante de todos estos videos, porque lo que vamos a hacer es la razón por la que vinimos aquí. Mañana por la mañana salimos para escalar el volcán Acatenango y desde el Acatenango ver el volcán de fuego, un volcán activo, que como un dato curioso, hace 3 días el volcán de fuego hizo una erupción tan grande que hizo desplazar a más de 3000 personas, hace 3 días. Entonces muy probablemente lleguemos a ver algo bastante interesante mañana. Y la razón por la que estoy grabando hoy y no mañana es porque venimos al supermercado a llenarnos de suplementos, porque vamos a estar 2 días allá en la punta de un volcán rodeados de literalmente nada. Entonces nos toca llenarnos bien de provisiones. Vamos a necesitar agüita, algunos dulces, fibra, granola, barras energéticas, toda esta cuestión para que por allá estemos súper mega bien. Voy a llevar hasta 3 litros de agua y este cereal. Este cereal la verdad es que se ve bastante bueno, son como presentaciones pequeñas, valen 7 quetzales. Entonces está como bueno la verdad y siento que esto va a ser una muy buena ayuda. Aquí también venden unos croissants, yo siento que allá me da mucha hambre, entonces vamos a llevar unos 3 de estos. Y miren, por 12 quetzales con 25, 3 manís por 12.25, paisarrito. Y por último me voy a llevar los Tortrix. Yo sé que llevo bastante comida, pero es que realmente no quiero pasar hambre ya. O sea, no me importa cómo subir con más peso, porque para eso es que nos estamos preparando últimamente. Pero no quiero pasar hambre tampoco, entonces va a estar interesante, va a estar bien. Sé que hambre no va a pasar. Además de eso, en el tour nos van a dar comida, almuerzo, cena y desayuno. Miren, todo esto nos costó 110 quetzales. Y todo esto fue lo que compramos, el agüita y 2 bolsas. Realmente las 2 bolsas no hacen mucho peso, pero el agua sí pesa y eso me preocupa un poco. Pero pues confiando en Dios y en mi espalda vamos a lograrla pilotear, porque es que vamos a llevar mi maleta de toda esta semana que he estado aquí en Guatemala, porque no tengo dónde más dejarla, entonces va a ser complicado. Pero ya es hora de descansar y ya mañana lo vamos a lograr y mañana nos vemos. A dormir. Bueno muchachos, y ahora sí les cuento que vamos en camino a reunirnos con nuestro guía. Solo hay una cosita que me preocupa y es que siento que voy muy cargado porque como no tenemos hotel, entonces miren, tengo la maleta de la cámara y atrás tengo pues mi maleta para estos 10 días que he estado acá. Ya que estamos en camino quiero mostrarles un poquito de lo bonita que es Antigua Guatemala, como ese estilo demasiado colonial. Me recuerda bastante a Villa de Leyva que visitamos allá en Colombia, por aquí tengo el video si no lo has visto. Pero la verdad es que caminar por estas calles es toda una aventura, pero de las bonitas. Actualmente son las 7:30 y estamos buscando de pronto un sitio donde desayunar algo rápido, porque con nuestros guías nos vemos en 10 minuticos. Entonces quiero ver si me como una pupusa, alguito rapidito para no llegar allá tan vacío, porque es que nos esperan 7-8 horas de pura subida. Bueno, y ya nos fuimos aquí vamos a ir el camino al volcán y quiero presentarles a Sebas. Por él es que todo esto es posible. Hombre, por los dos. Y nada, ya estamos listos para el volcán. Estamos rodeados de puro gringo, pero está bueno. Y aquí en el campamento, si usted necesita algo, también se lo pueden alquilar. Tienen maletas, zapatos, tienen los palos para subir que cuestan 25 quetzales cada uno. La verdad, el precio está bueno, las botas son como 250, no son tan baratas, pero pues te va a venir, pues véngase preparado. Y aquí estamos ya con todos los muchachos del campamento, pero los únicos que hablamos español somos literalmente nosotros dos, de resto, nada, y más chaguetas. Yo la verdad voy muy cargado, pero me recomendaron por lo menos llevar un palo, entonces vamos a llevarnos un palo de estos por 25 quetzales. En la entrada y miren lo inclinado que está esto.
La última subida que nosotros hacemos es demasiado pesada, hacerlo con el estómago lleno. Y por eso ya sacamos todo lo pesado, luego almorzamos, ya tenemos, no sería totalmente plano, Sí. pero ya sería mucho mejor que lo que vamos a hacer. Ok, usted sabe mucho. Ahorita le paso el micrófono y hablamos bien. No llevamos ni 5 minutos. Está pesado. Miren cómo es eso, que en serio es muy inclinado. También toca tener mucho cuidado porque si se dan cuenta la tierra se mueve. Entonces uno se puede resbalar. Gente sube y baja el camino. Llevamos por los primeros 10 minutos del recorrido, ni siquiera. Y ya quiero que se den cuenta lo sudado que ya vamos. Porque es que en serio es muy inclinado. Pero lo bueno es que el único que está cansado no soy yo. Todos estamos aquí cansados. Y es que nosotros íbamos bien cargaditos. ¿Cuánto llevas? Tranquilo, ¿sabes? Por ahí unos 10 en la mochila, yo creo. Miren, ya las primeras gringas ya están cansadas. Arriba lo poder latino. Miren, nuestro guía. Sí se puede. Vamos bien, la verdad, yo creo que sí la podemos lograr. Y la razón principal por la que estamos haciendo este viaje es porque ya cumplimos 1 año con el canal. Por eso fue que decidí hacer mi primer viaje solo, por fuera de Florida. Y yo sé que la vista va a valer la pena, aunque la verdad es que estoy muy cansado. Como una recomendación personal les recomiendo ponerse alguna máscara o algo así que les cubra la boca porque hay muchísima tierra, como pueden estar viendo, y si no se cubren pues se la comen toda. Y eso es algo bastante curioso que también es importante. Como pueden ver aquí a mis costados hay cultivos y es debido a que el suelo volcánico es bastante fértil. Entonces, si alguna vez se preguntan por qué en un volcán o alrededor hay muchos cultivos, es porque el suelo es bastante fértil. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Fausto. Soy el guía de este grupo. Les recomiendo que cuando vengan acá a Guatemala, cuando vayan subiendo esta parte, que traigan máscara, que vengan bien preparados mental y físicamente, porque sí vale la pena hacer fuego y todo lo de aquí para arriba. Ustedes van a ir viendo en el video, las montañas, todo está muy hermoso. Y una preguntita, todos los cultivos alrededor nuestro, ¿qué son? Es maíz, siembran mucho frijol, haba, brócoli, repollo y coliflor. Bueno, vamos a seguir leando. Llegamos a la primera zona de descanso. Break time. Aquí hay una tiendita, aquí también hay un mirador y también aquí paran diferentes grupos que van subiendo o descendiendo. Y ya aquí que podemos descansar un poquitico, les cuento un dato bastante impresionante. Guatemala cuenta con más de 288 estructuras volcánicas o de origen volcánico. Y de estas, solo 4 están activas actualmente y vamos en camino a Fuego, que es una de ellas, de las más activas del mundo. Hasta ahora ha sido una experiencia increíble, llevamos alrededor de 30 minutos, nos queda bastante por delante y vamos a lograrlo. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero lo vamos a lograr porque realmente todos estos meses que me he estado preparando en el gimnasio, entrenando, comiendo bien, es para este momento y aquí no podemos defraudarlos a ustedes, muchachos. Bueno, se acabó el descanso y vamos a seguir. Lo que nos queda es lo pesado, ¿oyeron? Uy, yo me estaba quejando de la subida de ahorita, pero miren esta es aún más angosta, con escalones incluidos. Alrededor bastante cultivo de maíz, mucho maíz. Miren por favor cómo es la tierra, ¿sí ven cómo se desliza? Muchísimo polvo. Bastante polvo, mucha tierra. Tienen que tener mucho cuidado, no se vayan a quedar un mal golpe. El polvo es impresionante, dan ganas como de toser. Esta subida es la más brava hasta ahora. Miren cómo es el camino y la tierra, por lo que tanta gente transita, se mueve demasiado. Entonces usted no se quiere pegar, no se quiere caer. Ande con nuestros definitivamente y bastante precaución. Unos bajan, otros suben y así la llevamos. Turistas de todo el mundo vienen para acá, por favor saluden a todos mis amigos. Y todos nosotros lo vamos a lograr, ¿sí o no? ¡Yes! Bonito que es, aquí hay un tipo de gradas y realmente yo siento que si uno se prepara no va a ser tan complicado. Igual no lo hemos acabado, pero siento que si nos preparamos la logramos.
Y esta cadena volcánica que está ubicada en Guatemala es parte del arco volcánico centroamericano, que esto va desde Guatemala y se extiende hasta Panamá. Y algo que me gustó bastante es que aunque hemos estado con gente que es de diferentes países, todos han sido muy amables. Por ejemplo, Farid es de Australia, el otro amigo es de Inglaterra, y como ellos un montón de turistas de Estados Unidos, de Francia, de todo lado, y todos son como super nice. La gran mayoría. Algo interesante es que aquí ya en la montaña hay estos sitios donde podremos encontrar diferentes cositas. Y ustedes podrán ver el quetzalteca. Este ya es Marco, pero ¿qué hace el quetzalteca? Y es que aquí hace mucho frío por la mañana y eso ayuda a calentar el cuerpo. Interesante, ¿no? Y no sé si se alcanza a ver, pero miren, traigo la espalda súper mega sudada. Y es que igual aquí traemos casi unos 14 kilos, yo creo, más la cámara. La verdad, estamos haciendo lo que nadie más hace. Ganadores. Se acabó el break. Y como hay mucho polvo, miren lo que ya nos ponemos. Ahora sí, estamos oficiales. Como una anécdota chistosa, mucha gente me dice como, no, está subiendo con demasiado peso. Y no me tenían fe y aquí estamos. Pensé, ya está cansado. Así. Vamos ahorita que se puede. Y yo que me estaba quejando de la subida. Y ya miren esto. Escalón tras escalón. Ya como cambia el entorno, más nuboso, hasta la vegetación llega a ser diferente. Además de lo que usted llegue a pagar por su tour privado, también tiene que pagar un total de 100 quetzales para seguir con el volcán. Gracias. Bueno, y ya que estamos aquí en el tercer campamento, les cuento que es recomendable traer 3 litros de agua. Depende de qué tanta agua usted tome. Por ejemplo, yo sé que tomo mucha y miren lo que me traje. Pero esto es igual mucho peso. Es mucho peso, pero realmente lo vale porque allá arriba va a ser difícil encontrar agüita. Y créanme que sí lo requiere, yo tengo muy buen físico y miren cómo estoy. Bueno, se acabó el tercer descanso y vamos a darle que lo que nos queda son escalones. Este pedazo sí no me gustó, miren, hay muchísimos turistas de diferentes grupos, atrás y adelante, y pues hay mucha más probabilidad de que nos resbalemos. Aquí vamos con el viejo Sammy. ¿Cómo vamos, Sammy? Calidad, suave, para él esto es un día normal, un martes. Miren por favor esta vista, qué hermoso es. Ya hablando con el viejo Sammy me comenta que estamos a 5 minuticos del otro campamento número 4. Y llega a ser muy increíble cómo en serio todo el panorama cambia de un momento a otro, de cultivos a un bosque nuboso, que ahorita no está tan nuboso, pero que es nuboso. Y ya llegamos aquí a un punto de referencia que se llama La Entrada. Miren la entrada y abajo este panorama increíble de gente muy cansada. Menos Sammy sí está bien, ¿sí o no? Y esta es una de las zonas más grandes de descanso. Aquí varios grupos se unen, eso sí, no dejan que nos mezclemos, pero es bastante grande. Y aquí una muchacha de nuestro grupo no aguantó y ahí ya le trajeron su caballo. Si usted quisiera alquilar uno de esos caballos, le costaría 700 quetzales solo por usted, o sea, sin la maleta. Por la maleta le van a cobrar una adicional, o sea, realmente no es barato, porque 700 quetzales son alrededor de, ¿qué? Como $80 por ahí. Bueno, y ya se acabó el descanso. Y aquí en Guatemala tiene una frase bien curiosa: yuca como la comida, pero cuando dice que está bien yuca es que está bien difícil, como complicado. Entonces lo más yuca es lo más difícil. ¿Qué tal esta frase? Actualmente estamos escalando el volcán Acatenango, pero el volcán Acatenango está inactivo. El que está inactivo es el volcán de fuego, que está justo al frente del Acatenango, y vamos a poderlo ver desde el Acatenango. Desde el Acatenango vamos a ver al volcán de fuego. Lo bonito de este bosque. Y ellos son los que a uno le pueden llevar la maleta. Vamos, mi rey. Miren, aquí nuestra amiga es VIP. Y precisamente, como no es una subida fácil, bastante gente se ha tenido que volver, retirar, porque simplemente no aguantan y tal vez no les alcanza para un caballo o alguien que les lleve la mochila, entonces se devuelven. Pues que yo les digo, si van a hacer algo de esto, prepárense, porque a la naturaleza hay que tenerle respeto. Miren, ellos son los que llevan las maletas de esta manera. ¿Cuántas veces sube el día, jefe? Una vez. ¿Solo una vez? ¿Todos los días? No, cuando haya. Está bien. Igual difícil subir con tanto peso, ¿no?
Miren, aquí en medio de la montaña nos encontramos a este señor de aquí y tiene una cara de dormido, literalmente nos dice: no me molesten que esta es mi casa, en el medio de un volcán. ¿Qué tal ese perrito? Aquí subiendo les quiero comentar que estamos muy suertudos porque el volcán de fuego llevaba 2 meses inactivo y el lunes, hoy es miércoles, hizo una gran erupción, una erupción bastante fuerte que hizo desplazar gente y todo, y eso hizo que el cráter se volviera más grande, aproximadamente 2 a 3 metros, y probablemente hoy vamos a poderlo ver en erupción. Suertudos. Y aquí nuestro buen amigo argentino escalando un volcán, pero con el mate en la mano, que no falte. Ya. Sí, ahorita llegamos a la parte que es medio camino. Otros 30 minutos más vamos a tener el almuerzo. De ahí estamos como a tipo 2 horas del campamento. Plan. Mire, un berraco. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. 16 y ya subiendo esto solito. ¿Y cuántas veces lo has subido? Ah, ya perdí la cuenta. Sí, un varón. Ya como pueden ver, todos se están yendo muy lento, porque es que ya estas subidas están muy fuertes, pero muy fuertes. Miren, ese ya se bota el piso y todo. En definitiva, una de las experiencias más duras que he tenido en la vida. Yo nunca había subido una montaña así de fuerte y yo desde pequeño estoy acostumbrado a subir montañas, pero esta montaña me tiene las piernas en fuego, literalmente en fuego. Y o sea, eso que uno tal vez dice no puedo seguir, pero yo sé que podemos, sigamos. Aquí ya está el grupo descansando, mucha más gente ya también muerta, pero la verdad no ha sido fácil. ¿Qué tal esa subida? ¿Qué tal? Duro, ¿cierto? Y eso que usted está acostumbrado. Por fin llegamos al campamento. Aquí vamos a almorzar. Tenemos alrededor de 30 minutos. Uf, ha sido complicado. Hoy estaba lleno de mocos, qué asco. Así de cansado estoy que ni cuenta me había dado. Pero no ha sido fácil, realmente no. O sea, y eso significa bastante viniendo de mí, porque realmente yo considero que tengo muy buen físico. Yo no me imagino a alguien que no tenga físico subiendo esto, porque mis piernas en serio duelen. Miren cómo llevo las boticas súper cochinas. Y eso que no hemos llegado al pedazo fuerte. Pero las boticas están ya para lavar. Pero con este paisaje todo vale. Bueno, la verdad la comida sí no revivió. Sí me llenó afortunadamente. Pero hay una cosita que sí me preocupa un poco. Nos quedan 2 horas de camino. Y el hombro me duele mucho, pero es que miren con lo que yo cargo, o sea, esto lo cargo en la mano, más la cámara, más la maleta, más la otra maleta, o sea, la verdad no ha sido fácil y este hombro derecho me duele harto. Miren un poquito más de la zona de receso, aquí todo el mundo duerme, todo el mundo se acuesta, porque todo el mundo realmente llega muerto de por allá, es que no es fácil, no es fácil. Un oso salvaje, un oso salvaje. No, mentiras. Algo bonito es que bastantes de estos perritos vienen acá y ellos son expertos haciendo esto. Salude, salude. Miren, aquí todo el mundo ya muerto se recuesta porque realmente no es fácil. Miren por favor este panorama. Hace que todo valga la pena. Aunque estoy cansado, muy cansado. Pero muy bello, ¿no? Ya casi, ya casi. Nos quedan 2 horitas más. O sea, ya casito. Vamos a empezar a seguir subiendo y después nos toca hacer fuego, que son otras 2 horas. No es fácil realmente. ¿Cómo estamos, mis Sebas? Vamos bien. Pero sí, entrenen, prepárense. Toca, pero miren este paisaje por favor, es hermoso. Algo que, no sé, me pone un poco triste es que realmente el hombro me duele mucho, el derecho. Ahora pues estoy con el izquierdo, pero de que llegamos, así zagateando. Ya, este es el camino como tal. Lindo, ¿no? Ya mejorcito que el anterior. Dicen que los últimos 20 minutos son pesados, pero es que por esta belleza, las nubes, los árboles, la calma, vale la pena. Ahí viene otro grupo, ya nos pasaron, pero según ellos ya estamos a menos de 1 hora del campamento, así sí.
En teoría nos queda menos de una hora. Ya estoy feliz, sé que nos falta, pero feliz. Y quiero que se den cuenta mis espaldas, como ya tenemos un ecosistema totalmente nuevo. La fauna y la flora es diferente. Yo ya lo mencioné antes, pero realmente hay muchos pajaritos, muchos animales bien bonitos. Y lo mejor, la vista de las nubes. Eso para mí es lo más bello de todo. Y eso que no hemos llegado a lo principal. Miren, aquí al fondo se puede ver el volcán de agua. Ese está inactivo, pero qué hermosa vista. Bueno, por fin llegamos a unas bajadas, pero hay algo que me preocupa y es que si hay bajada, muy probablemente vaya a haber subida. Y otra subidita, complicado. ¿Y ya cuánto nos falta para el campamento? 20 minutos o más, dependiendo de los descansos. Ok, 20. Bueno, nos quedan los últimos 20 a 25 minutos y los guías dicen que esta parte es complicada, que es muy parecida a la del comienzo y ya estoy viendo por qué. Y es que ya se alcanza a ver que va a ser pura subida. Otra cosita bastante importante, el volcán de fuego siempre ha estado activo y lleva muchísimos años activos, pero las explosiones que hace no son tan fuertes. La de este lunes, la que acaba de ocurrir, fue bastante fuerte y puso en alerta naranja a varias personas alrededor de esta área. Pero la última sí que fue una explosión fuerte, fue en 2018, cuando el volcán explotó y asesinó a más de 200 personas, dejó muchos desaparecidos y más de 1.5 millones de damnificados, sean daños materiales, en salud. Y es que un volcán no es un juego y lo estamos comprobando. Miren por favor esa belleza de vista. Eso sí, ni se le ocurra caerse por acá porque no la cuenta, pero hermoso. Encima de las nubes estamos, encima de las nubes. Por allá está el volcán de agua. Eso ya son las faldas del volcán de fuego. ¿Cuáles? La última línea, ya los árboles que quedan hasta allá. Ya es el volcán. Ya es volcán de fuego. Hijo de madre, ya llegamos, ¿sí o no? Ya casi. Y a esa dirección tenemos el océano Pacífico. Hacia allá. Ese guía sí sabe mucho, ese también es bueno, hermano. Ya casi, estamos a ahora sí 10 minuticos. Somos del último campamento allá en la cima de la montaña. Pero hay una diferencia. Y es que para mañana por la mañana nuestro guía nos dice que vamos a estar mucho más descansados que otros grupos porque ellos tienen que subir más tiempo. Nosotros lo estamos haciendo ahorita. Solo hay un problema, que es que ahorita yo quiero hacer el volcán de fuego. Ese es un tour adicional que te va a costar 250 quetzales. Y el problema es que son otras 2 horas. 2 horas que pues en esta tónica va a ser complicadito, pero ni modo, ya estando aquí toca. Y ya, desde aquí podemos ver el volcán de fuego. Gracias a Dios. Últimos 5 minutos. Ya pudimos ver el volcán de fuego. Y eso me motivó. Me motivó muchachos. Feliz año con el canal. Ya cumplimos un año haciendo videitos. Y qué manera de celebrarlo, ¿ah? Miren lo complicado que es subir. Se echa para atrás. Está muy difícil. Y aquí, a mis espaldas, el volcán de fuego. De las cosas más duras que he hecho en mi vida. Yo siempre creí tener físico, me preparé y aún así no es suficiente. Esta gente es muy berraca, ¿sí o no? Ah, sí, aquí hay que echarle ganas para poder llegar, si no, no llega uno. No cualquiera llega. Cualquiera llega. ¿Se les devuelve mucha gente? Ah, uno, del grupo, veces uno, veces ni uno, veces siempre suben casi todos. Siempre. A caballo pues, pero suben. A caballos, sí, arrastrados. Ay. Sí. Llegamos. Miren, ahí ya está llegando todo el grupo. Cansados, pero llegamos. Me faltan palabras para describir lo bonito
qué es este sitio, en serio. La calma que se llega a sentir y ese volcán enfrente de nosotros, no hay comparación. Y quiero que miren por favor cómo son las cabañitas, bastante bonitas la verdad. Igual las necesitamos es para dormir unas cuantas horas y nos volvemos a ir. Pero como la ven, 4 puestos, solo somos 3, entonces vamos a dormir cómodos. 40 minutos para descansar antes de ir a fuego. Me preocupa un poco, realmente me asusta, no me siento tan fuerte. Sí me siento fuerte, pero a la misma vez no, porque me siento fuerte aquí, pero a los 5 minutos que estoy escalando, ya las piernas tiemblan y es normal, o sea, creo que en mi grupo solo 3 personas vamos a ir, para que se hagan una idea de qué tan común es hacer esto. Pero esta vista, increíble, y lo que falta. Y ahora estamos con el viejo Sammy. Él tiene 16 añitos. ¿Y cuántas veces has hecho este volcán? Pues la verdad ya hasta perdí la cuenta de tanto subirlo. ¿De tanto subirlo? Sí. ¿Ibas a la escuela? Sí, también estudio. Estoy estudiando sábados y domingos, los sábados de 7:30 am a 5:30 pm y los domingos de 1:30 pm a 5 pm. Calificarte del 1 al 10, te califico en un 10. Traías bastante peso y igualmente venías en uno de los primeros, no te quedabas, venías en un ritmo constante, venías a un paso excelente. Gracias, mi Sammy. Les recomiendo, acá donde estoy trabajando, les recomiendo esto. Esta agencia es la en la que subimos. Nos gusta bastante trabajar con grupos pequeños, tanto como para observar y apreciar la naturaleza y no sentirnos tanto abrumados de tantas personas, como personas hablando por acá, mucho ruido. Aquí tenemos un ejemplo a seguir, muchachos. Sammy, 16 años, todo un varón. Sube esto como 3 veces a la semana, va a la escuela, sabe toda esta información y ya es un guía profesional. Dígame si eso no es de admirar. Por ahora solo vamos a tomar un pequeño descanso y ya en media hora empezamos fuego. Piernas en fuego, hombros completamente destrozados. Faltan 2. 1 de 3, faltan 2. Muchachos, como pueden estar viendo, mucho polvo, muy complicado, la tierra muy suelta, no es una tarea para nada fácil. Yo con la cámara aquí en mano, esto pesa como 1 kilo, 2 kilos, pero se logra. Se pueden dar cuenta, ya nos cambiamos, ya empieza a hacer bastante frío. Vamos con chaquetas, vamos con el gorro, vamos con la cosa que nos cubre la cabeza. Hay que tener mucho cuidado acá, es complicado, pero listos para ver el atardecer. Ahí, tenemos que ver el atardecer en ese hermoso volcán, porque si no, yo no me llamo Marco Reynoso. Para que vean muchas veces la prueba de amor que yo les tengo. Serio que sí, no es fácil, pero se logra porque se logra. De mi grupo, solo 2 personas lo hacemos, de resto, nadie más. Wow. Miren qué interesante, nuestro guía nos comenta que en el mes de julio hubo un deslizamiento bastante fuerte y una turista falleció y su esposo quedó muy gravemente herido, y que por eso nos recomienda hacer fuego durante los meses de invierno, porque el agua viene y avalanchas caen de la montaña. Por ahora vamos bien, se desliza mucho el camino, pero muy complicado ese camino, pero vamos bien. Pero miren la vista por favor, mírenla. Eso es único en este mundo y aunque no ha sido fácil, está valiendo totalmente la pena. Nos falta llegar, hacerla, coronar hoy y mañana por la mañana. Es otra historia, pero la logramos. Miren por favor, qué lindo que es. Y es que hágame el favor, dígame usted dónde va a encontrar vistas de este calibre, por favor. Qué hermosura. Bueno, les cuento que por tanta bajada en las botas nos entró muchísima tierra. Entonces es muy bueno sacarse toda esa tierra, no vale la pena tenerla. Mientras aquí mis compañeros se van tomando una agüita. Miren, piedritas por montones para vender. No ha sido fácil, pero afortunadamente estamos acompañados de un buen grupo y el buen Sammy que nos va cuidando. ¿Cómo vamos, mío Sammy? Aquí vamos al 100. Y aquí nuestro amigo el argentino. ¿Cómo vamos? De lujo, perfecto. De lujo, perfecto. Alemania, Argentina, Guate, Colombia
y todos a conquistar el fuego para que vean. Todos estos son pruebas de que las avalanchas se llevan lo que se encuentren. Si ven, todo esto es agua. Imagínense un volcán al frente y una avalancha aquí. No, si ya descendimos todo esto, nos falta subir todo eso. Dios mío, Padre, por favor, danos fuerza. Ey, eso está curioso, miren. Nos encontramos en Acatenango, pero si venimos para acá, seamos bienvenidos a fuego. Todavía nos falta bastantico. Dios mío, deseanos fuerza. ¿Nos quedas a mí? Es un aproximado de unos 40 minutos. 40 minutos. ¿Alcanzaríamos a ver el atardecer? Probablemente. Muy probablemente. El atardecer estaba cayendo en eso de las 6:15. Perfecto, vamos a darle. Nos quedan 40 minutos, tenemos una hora para ir a ver el amanecer. La verdad, estoy cansado, muy cansado. Pero se puede, miren, Acatenango, detrás nuestro, y escalando fuego. Miren, y ese allá es nuestro campamento, ese es el Acatenango. Mañana lo subimos para ver el amanecer aquí, pero hoy es el atardecer. Nos quedan 30 minutos para llegar a ver el atardecer. Uy, que me caigo. Y nos quedan 20 minutos de subida sin break. Está complicado, pero como yo ya dije antes, ¿se puede, sí o no? Sí se puede. El problema es que realmente esta vía está muy complicada. Tú cuando caminas todo se rueda. Todo es así. Es muy complicado. Bueno, nos quedan 10 minutos y ya vamos a llegar. Tuve que dejar atrás el grupo porque tengo mucho físico y entonces lo está haciendo increíble y maybe ellos no alcanzan a ver el atardecer, pero yo no me puedo ir sin ver el atardecer. Entonces vamos a seguirle dando. Ya casi llegamos. Meterle. Y después de mucho esfuerzo, miren la vista al frente del Acatenango. Aquí las nubes. Aquí la gente llegando, muy nublado, muchas nubes, mucho viento, miren el pantalón de la señora. Pero vamos a hacer cumbre, vamos a hacerla. Y después de sufrir mucho, les cuento que ya estamos llegando. Es literalmente allá. Miren todo el viento, la neblina. Yo sé que en este video ustedes me han visto muy cansado, pero es que no es para menos. Realmente ha sido muy difícil, muy complicado, pero todo sea por ver ese gigante hermoso que está ubicado encima de las nubes, que solo en mis sueños imaginé estar aquí y todavía falta uno. Hablando en serio, ¿ustedes creen que la puerta al cielo se ve así? El sol, las nubes a una gran velocidad y un sitio tan maravilloso, impresionante. Ya en otras noticias, les quiero contar que hay un muchacho, un argentino, que viene con nosotros y él le va a pedir matrimonio a la mujer, es una mujer alemana. Entonces él me pidió el favor que si por favor lo grababa. Yo creo que ahorita vamos a hacer eso, hacerle el favor y bueno, que viva el amor. Debido a que el volcán estuvo activo hace 3 días, no vamos a poder ir al cráter como tal, no está permitido porque no se sabe en qué momento vuelva a estallar. Pero aún así, el paisaje, gracias Dios. Gracias Dios Padre, toda la gloria sea para ti. Hubo momentos en que la vi difícil, pero toda la gloria sea para ti Dios Padre. Gracias. Miren por favor la vista, increíble. Por allá hay un grupo, pero ese grupo se está arriesgando bastante porque no se sabe si el volcán explota o no y hay que hacer esa clase de cosas, seguro. Tampoco hay que ser ambicioso, pero miren esto.
Miren, y algo impresionante. A mis espaldas, allá, eso hermoso que se ve ahí, es el volcán de agua. Aquí está el volcán Acatenango. Y aquí está el famoso volcán de fuego, un volcán activo. No fue fácil, no ha sido fácil, pero se los prometí. Yo me lo prometí este año y estamos cumpliendo un sueño para mí. Gracias, papá Dios, por absolutamente todo. Muchachos, recuerden la cosa secreta que les comenté. Aquí va a estar y quiero que se den cuenta cómo llega a ser. She said, yay! Woo! Congratulations for you both! Woo! Come on, come on! Les dije, muchachos, que este volcán trae cositas mágicas, propuestas de matrimonio, un sitio hermoso, un nuevo amigo que es nuestro guía Sammy. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué más? Obviamente hay bastantes turistas, pero es que realmente es difícil no encontrar turistas para ver algo tan increíblemente mágico. Un viaje inolvidable, muy reflexivo, que me va a hacer nunca ver este mundo como lo estoy viendo ahorita. Hermoso. Y de las escenas más hermosas que he visto en mi vida, la luna y el volcán de agua, seguido por el volcán de fuego, por el volcán Acatenango. Dios, gracias. Esta hermosura, Dios mío, gracias. Ya lo he hecho muchas veces, pero es que el estar aquí para mí es un sueño hecho realidad. Espero, muchachos, que también sea para ustedes. Y aún así nos falta mañana por la mañana, donde va a estar haciendo mucho más frío. Actualmente yo creo que estamos por ahí los 2-3 grados y ya es hora de descender. Ya es hora. Por allá esas luces van a la cabaña, entonces tenemos que volver, pero ahora de noche, con un viento increíble. Miren cómo se mueven las chaquetas. Está haciendo un frío impresionante. En serio, es duro hablar, es duro moverse. No me quiero imaginar ahorita en su vida, pero si me preguntan si lo volvería a hacer, 1000 veces. Vamos para allá. Nuestro campamento, el atardecer hermoso, pero hay un poco de tráfico. Como pueden ver, todas esas luces son personas que también tienen que volver a su campamento. Pero aquí lo importante son esos colores. Y ven toda la gente descendiendo de la montaña, como también ascendiendo. Y nosotros ya casi empezamos a subir. Confiando en Dios, todo nos va a salir muy bien. Pero la experiencia mágica. Miren que el Dios a mí me estaba contando que la primera hora cuando me vio con esas maletotas no me tenía fe. ¿Qué piensa usted? Decía yo, no, pues este pendejo que no creo que lo logre, o creo que se regrese. Pero ya al pasar la primera hora 30, hasta me sorprendió. Dije yo, no, pues tiene un físico bastante bien. Iba en uno de los primeros turistas hasta adelante. Tiene un físico excelente. Ese viejo Sammy, es que ese pendejo, que no lo culpo porque yo sé que luzco bien pendejo. Estamos aquí tomando un descanso porque por allá arriba hacen unas luces, pues por allá es que vamos. Nos queda 1 hora de subida y ya después descansamos, comemos y ya, a dormir porque mañana también nos toca. Traigo un corazón a 1000. En serio está siendo complicado, pero ya casi estamos como a media hora del campamento. Recuerden que nuestro campamento es uno de los últimos. Nos queda como 20 minutos para llegar al campamento. Ya las piernas en serio no dan, es que es increíble. Hicimos la travesía casi de 6 horas y después hicimos hasta 4, un poquito más. De pura camino empinado. La verdad es que no siento que sea para principiantes. Si usted tiene que venir, viene preparado, ¿sí o no, Sammy? Claro, tiene que venir bastante preparado a hacer este tour. Es una exigencia demasiado para el cuerpo.
si se pueden preparar bastante, sería bastante recomendable. Ahí lo escucharon de un guía, no mío. Ya estoy muriendo, en serio. Ya me ven sin energía y todo. Vámonos más bien. Y miren, aquí nos recibió el viejo Sebas. Ya nos recibió el viejo Sebas. Con la fogata y chocolate. Como tiene que ser. Gracias, mijo. Ay. Y es que no nos podemos ir sin ver el volcán haciendo alguna erupción, ver la vaiguito. Entonces quiero esperar, no me quiero ir a dormir, así estoy muy cansado. Pero es que el frío está bastante fuerte. Yo diría que estamos por ahí unos -2. Hoy está muy frío, realmente tengo mucho frío. Y una recomendación que nos hicieron es que trajéramos el quetzalteca, que es la bebida oficial de acá. Ustedes ya la conocen, ya la hemos visto. Pero en teoría, si tomamos de esto nos va a calentar. Entonces, realmente un poquito te sirve para calentarte. Yo creo que vamos a esperar hasta que se me acabe la botella. Por ahí una media horita más en la fogata. Y si no vemos lava, pues ya ni modo, nos acostamos. Pero por ahora vamos a tener fe. Bueno, han pasado 40 minutos, no hemos visto nada lamentablemente. Ya tengo mucho frío. Mañana nos despertamos a las 4:15 de la mañana para seguir escalando otra hora y media, que dicen que es bastante complicada. Entonces bueno, el volcán de fuego no nos dio lava, pero no me siento mal porque realmente tener la oportunidad, solo la oportunidad de hacer esto, algo increíble, créanme que sí. Ya comimos, todo el mundo está aquí en el campamento ya acostado porque mañana a las 4:15 salimos otra vez, otra hora y media subiendo para estar en Acatenango para ver fuego. Yo ya les había comentado que fuego es un volcán que está activo, sin embargo, ahorita no hemos podido ver mucho, realmente vimos lava hace unas horas, pero actualmente está muy tranquilo. Esperemos y confío en Dios de que el volcán de fuego nos dé nuestra recompensa por esa subida tan berraca, en serio. Nunca me había sentido así. Hasta llegué hace un rato y hablar me cuesta, siento tos, pero lo valió. Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Les cuento que amanecí aquí en el campamento. Les quiero pedir perdón, de antemano les quiero pedir perdón porque hoy se supone que vamos a escalar el Acatenango para ver el volcán de fuego. Pero en la noche me puse muy enfermo, me dio mal de altura muy feo, de las peores, si no es que la peor noche de mi vida. Me dio como hipotermia, temblé, el frío, no podía respirar, se me iba el oxígeno horrible. Entonces les quiero pedir perdón muchachos porque les fallé a ustedes, me fallé a mí. Yo sé que en algún momento volveré y lo haremos bien, pero discúlpenme muchachos. Pero pues miren, igual amanecí aquí en el campamento y seguimos en una vista increíble. ¿Qué tal? Y miren por favor cómo amanecimos. Qué hermosura. Fuego, agua sobre el Acatenango. Y que el campamento nos llegaron los perritos. Bonitos, ¿no? Tranquilos y esa vista. Hola, mi nombre, como decía el compañero, mi nombre es Fausto y trabajo para la compañía de Tours Actives. Pues se los recomiendo mucho, ¿verdad? Si gustan venir para acá, es muy bonito el paisaje, pero si les gustaría hacer los dos volcanes, les recomiendo que traigan extra chaquetas, gorros, guantes, extra pants, suficiente agua, electrolitos o snacks, algo, porque realmente casi todo el camino está muy empinado. Sí, yo se los recomiendo que se necesitan preparar porque a muchas personas aquí ya en el volcán les da como el mal de altura o otros síntomas, entonces se necesitan preparar tanto mentalmente como físicamente. Es muy confiable que vengan acá a querer hacerlo y yo pienso que sí la van a pasar bien. En el camino también igualmente siempre hay algunas tienditas pequeñas, entonces por si no traen agua o Gatorades o algo, en el camino pueden comprar, pero está más caro. Pues lo que más me gusta, pues como digo, pues es tratar de dar lo mejor de mí todos los días, tratar de ayudar a las personas que vienen en mi grupo y darles un mejor servicio. Y después del desayuno ya nos toca descender
Son las 7 actualmente y ya es tiempo de volver a casa. Espero que les haya gustado el video. Recuerde, suscríbase, deje un like, comente. ¿Usted hará alguna aventura como esta? A mi opinión personal, una aventura increíble. Definitivamente el video que más me ha costado físicamente. Nunca pensé que fuera a ser tan duro como lo es, porque realmente, realmente es increíblemente duro. Pero la verdad es que por una vista así, lo vale totalmente. No tuvimos suerte viendo erupciones, solo vimos un poquitico de lava, pero no importa, el solo estar aquí ya es una meta cumplida, por decirlo así. Otra cosa que me gustó bastante, pero a la vez me dio mucha desilusión, es que pudimos ver el volcán de fuego ayer, pero no pudimos verlo desde la Catenango, como pues usualmente la gran mayoría de la gente lo hace. La razón de esto no fue porque yo no quisiera, de hecho yo ya había hablado con todo el mundo para hacerlo, pero por la noche tuve un problema bastante feo de salud, no me sentía preparado, no podía ni respirar. Yo no soy tan quejumbroso y yo en serio tenía muchas ganas de hacerlo, pero pues el cuerpo tiene sus límites, hay que entenderlo, y yo sé que no va a ser la última vez que estemos aquí, porque algún día voy a ver el amanecer desde aquí, desde la Catenango. Espero que les haya gustado mucho el video. La verdad es que yo la pasé muy bien haciéndolo también. Nuestros guías se portaron increíble, en especial Sammy, que es un chico de 16 años que hace un montón de cosas, tiene un montón de sueños y es un gran guía, que por él también tuvimos la oportunidad de hacer todo esto. Espero que les haya gustado, los quiero mucho. Perdón si no logramos hacer a Catenango, discúlpenme, en serio que sí, a mí me duele más que ustedes, créanme que sí, porque realmente duele no poder haber hecho eso, más que yo viajé desde tan lejos solo para eso, pero hicimos fuego, que es lo importante. Espero que les haya gustado, los quiero mucho, nos vemos en otro episodio, y si me ven así tan demacrado es porque realmente lo estoy. Los quiero y chao. En el siguiente episodio viajamos al legendario lago Atitlán, un lago rodeado de volcanes, leyendas y pueblos mayas llenos de historia. Durante nuestro viaje tuvimos la oportunidad de compartir con personas de la comunidad maya e incluso fuimos parte de un ritual al Machimón de Santiago de Atitlán, una energía maya con una historia tan increíble como perturbadora. Para finalizar visitamos el pueblo de San Marcos, famoso por su conexión espiritual, de donde saltamos desde más de 13 metros para nadar en sus míticas aguas que en lo más profundo albergan la ciudad perdida de Samabá. Una experiencia tan intensa como mágica, no te la pierdas.